Ayer dio su cuarto informe de gobierno el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a quien tengo en la línea telefónica. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está? Luis, muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, ¿qué destacar en este cuarto informe? ¿Qué destacar de los logros y de los retos que vienen en la administración y en lo que queda de la misma? Cuéntenos. Bueno, primero, han sido épocas muy complejas, pues con la pandemia, 18 meses prácticamente que llevamos, pero a pesar de lo difícil que ha sido, el Estado de México no se ha detenido, hemos seguido trabajando, hemos logrado ir recuperando poco a poco la actividad económica y, por supuesto, de entrada atender todos los temas de salud que se fueron dando desde el principio. Hay que pues recordar que nos preparamos lo mejor posible para atender la pandemia cuando inició el primer caso, en el caso del Estado de México, pues reforzando nuestro sistema de salud, que además es el más grande del país, contratando médicos, tuvimos 18 hospitales, 58 hospitales COVID, instalando unidades móviles de prevención para atender los casos y responder de manera más oportuna, y eso nos ha permitido, bueno, primero el objetivo uno era salvar el mayor número de vidas, atender a todos los pacientes que requirieran atención médica y que el sistema de salud no se nos desbordara en ninguno de los tres momentos más complicados que hubo, que fue en agosto del año pasado 2020, en enero de este año 2021 y en agosto de 2021 también recientemente. Ahora nos permite ya retomar las actividades lo más avanzado posible, inclusive regresamos a clases presenciales, ya más de 2.400.000 alumnos han regresado a clases, que esto nos da mucho gusto porque es ya combatir la recesión escolar, que hubo una deserción escolar importante, y por otro lado el seguir avanzando en la parte de generación de empleos y apoyar a la economía de las familias. En la parte de economía familiar incrementamos el apoyo en programas sociales, adelantamos entregas para fortalecer el apoyo a las familias más vulnerables. Y por otro lado, el Estado de México sigue siendo un estado atractivo y que cada vez es más atractivo a la inversión. Tan solo este año, en año de pandemia, hemos logrado captar inversiones por 106,000 millones de pesos. Esto es algo muy importante porque nos permite pues generar empleos, generar oportunidades para las familias del Estado de México. ¿Los retos cuáles son? Hay muchas quejas también de lo que puede llegar a pasar. Es un estado sumamente complejo y es un estado que así como tiene, por ejemplo, a algunas de las personas pues más ricas en el país, también tiene algunas de las personas más pobres en el país, desigualdad social, inseguridad. ¿Cuál ve usted como el mayor reto y cómo superarlo en el corto plazo, en este último tercio de gobierno? Luis, uno sería el combate a la pobreza. Se ha hecho mucho, se ha avanzado de manera importante, pero la pandemia rezagó y amplió todavía más las brechas de desigualdad. Por lo tanto, el combate a la pobreza es una prioridad. Uno de los programas más importantes que hemos impulsado en este sentido es el programa de Familias Fuertes, que da apoyos a la salud, a la educación, a la vivienda, al patrimonio de las familias, y en ese sentido, Salario Rosa ha sido una política social muy importante para apoyar a las amas de casa, a las jefas de familia, de grupos vulnerables, que con este apoyo que se les da, pues les ayuda en la educación, en la escuela de los hijos, en el gasto del hogar, de la casa, en el transporte, y por ahí vamos a seguir impulsando el apoyo al combate a la pobreza. Segundo, importante, Luis, la generación de empleos. Okay. Ya logramos al momento recuperar el nivel de empleo que teníamos previo a la pandemia, pero todavía nos falta más para poder lograr otra vez retomar el ritmo de crecimiento que traía el Estado. Estamos contentos y optimistas de la confianza que hay para invertir en el Estado de México. Es un Estado que tiene un gran atractivo para convertirse en el centro logístico más importante del país, y así lo estamos impulsando con infraestructura, carretera, ferroviaria, claro, aeroportuaria, para que pueda ser. Y tercer tema importante, Luis, el atender la inseguridad, el combatir la inseguridad, en donde hay avances, hemos cumplido inclusive compromisos importantes, duplicamos las cámaras de vigilancia este año y además casi crecimos en un 39% el presupuesto destinado a seguridad,
logramos bajar en más del 5.46% el índice delictivo general, que abarca todos los delitos, pero todavía hay pendientes a atender de manera importante en la parte de seguridad. Claro. Algo que destaca desde el punto de vista político, de la diplomacia, del tejido fino, es que ha sido un gobernador que trabaja con el gobierno federal sin importar las diferencias políticas. Yo creo que como gobernantes debemos de tener siempre la prioridad de servir a las familias, a quienes nos debemos, en el caso nuestro, en el Estado de México, sin distingos de ideologías o partidos. Así lo hemos hecho desde que empezamos la administración, en un ánimo constructivo, tratando de resolver los retos que tenemos en el Estado de México y de manera conjunta con el Gobierno de México y también con el Gobierno de la Ciudad de México, ya que compartimos pues toda una zona metropolitana, la más grande del país, que tiene retos comunes y que tenemos que resolverlos de manera integral. Por eso un trabajo conjunto con ambos, con Gobierno de México y con Gobierno de la Ciudad de México, por el bien de las familias del Estado. Oiga, y pregunta obligada, pero ¿ya hay corcholatas para la elección que viene? ¿Ya hay sucesor? Faltan 2 años todavía de mucho trabajo. Son los mejores por venir en el sentido de que son los que se consolidan el trabajo, las obras, las acciones, los programas que impulsamos en la administración. Son 2 años muy importantes y hay que pues concretar este esfuerzo con mucho trabajo, como lo hemos venido haciendo, trabajando junto con la gente en el Estado y dando resultados. ¿Cómo ve a su partido ya, al PRI? Yo creo que el PRI ha tenido avances en algunas pues esfuerzos locales, es decir, en algunas entidades ha tenido avances importantes. Uno de ellos fue el Estado de México, donde hubo un mejor resultado en este proceso electoral que el que hubo hace 3 años. Hubo una recuperación de espacios. Esto le permite tener un mejor posicionamiento, un reequilibrio y pues seguir comprometiéndose con las causas originales del partido, que son las causas de la gente, el no alejarse, el estar cercano y el tener una agenda sobre todo de las causas sociales. Alfredo del Mazo es el gobernador del Estado de México. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Luis, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.